Los personajes centrales de esta historia son Diddy, conocido oficialmente como Sean Combs, y Marc Anthony. Diddy siempre había brillado por su habilidad para navegar, no solo en el mundo de la música, sino también en el ámbito empresarial. Su carrera, que abarcaba varias décadas, era una muestra palpable de tenacidad, creatividad y logro. Desde sus humildes comienzos en el bullicioso centro de Nueva York, con sus calles repletas de oportunidades pero también de desafíos, logró edificar un imperio monumental que contemplaba no solo sellos discográficos, sino también marcas de moda, líneas de perfumes y una inmensa fortuna personal que lo posicionaba entre las figuras más influyentes del entretenimiento. Su nombre se había transformado en un ícono de opulencia, autoridad y talento, resonando no solo en la música hip hop, sino también en la cultura popular. Sin embargo, lo que nadie había previsto era la tormenta que se avecinaba tras su más reciente enfrentamiento legal, un juicio que en su peor desenlace podría significar el colapso de su carrera y, en el mejor de los casos, podría dejarlo con secuelas irreparables que tendrían repercusiones a largo plazo. La sala del tribunal, una especie de coliseo moderno, estaba abarrotada de reporteros, fans curiosos y letrados de distintas partes, todos ansiosos por atestiguar el desarrollo de un caso que prometía atrapar su atención. El proceso había captado con fervor la atención de los medios a nivel nacional, y las acusaciones que enfrentaba eran sumamente preocupantes: malversación, fraude fiscal, evasión de impuestos y corrupción, cargos que, de ser corroborados, mancharían no solo su carrera, sino también su legado. Antes de continuar, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Bombazos VIP, y darle un like a este vídeo para que más personas puedan conocer esta intrigante historia. Diddy, que siempre había mantenido una apariencia de seguridad y sofisticación, se encontraba ahora en el estrado, con un semblante sombrío y agotado, a medida que la realidad de la situación comenzaba a asentarse dentro de su conciencia. Sus abogados luchaban denodadamente por mitigar el impacto de las acusaciones, pero las evidencias en su contra eran abrumadoras, casi como un tsunami arrasando todas sus defensas. Todo comenzó hace varios años cuando, en su búsqueda desenfrenada de diversificar su fortuna y asegurar su legado, se vio envuelto en una serie de inversiones poco fiables. La ambición, que en muchos momentos había sido su mayor aliada, lo llevó a colaborar con personas de reputación dudosa, quienes presentaron propuestas que, a la larga, resultaron ser engañosas. Para sorpresa de muchos, uno de esos socios fue Marc Anthony, el aclamado cantante y empresario puertorriqueño, conocido no solo por su voz poderosa, sino también por su astucia en los negocios. Aunque habían sido amigos durante años y compartieron momentos en cenas, fiestas y eventos benéficos, la naturaleza de su relación era en realidad mucho más compleja de lo que aparentaba. Marc, reconocido por su impresionante talento musical, también había acumulado una notable fortuna gracias a inversiones en bienes raíces y en la industria del entretenimiento, lo que le permitió aumentar su influencia más allá del ámbito de la música latina. Fue Marc quien, con un entusiasmo casi contagioso, presentó a Diddy una oportunidad de inversión en el Caribe, un proyecto ambicioso que consistía en una cadena de hoteles y complejos turísticos de lujo que prometía grandes retornos y un impacto positivo en la comunidad local. Al principio, todo parecía encaminarse correctamente. Las construcciones de los hoteles avanzaban a un ritmo que auguraba éxito y ambos fueron celebrados como visionarios por su contribución al crecimiento económico de la región. Sin embargo, con el tiempo, la situación comenzó a desmoronarse, y los problemas que se ocultaban tras la fachada comenzaron a salir a la luz. Dale like al vídeo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras historias fascinantes. Los reportes financieros no coincidían, los costos de construcción se disparaban a cifras insostenibles y las prometidas ganancias jamás llegaban. Diddy comenzó a sentir que algo oscuro se cernía sobre su realidad, una sombra que los seguía y que anunciaba la tormenta inminente. Cuando las autoridades iniciaron una exhaustiva investigación, ya era demasiado tarde para él. La maquinaria había comenzado a moverse sin control y estaba siendo arrastrado por ella. Lo que descubrieron fue alarmante: una compleja red de operaciones ilícitas, cuentas en el extranjero y contratos falsos que comprometían su integridad y la de su empresa. Aunque ambos eran partícipes en la inversión, Diddy se halló en el centro del escándalo, siendo identificado como el principal culpable de las irregularidades, un papel que nunca había imaginado desempeñar en este relato de ambición. La prensa se lanzó sobre él antes de que el juicio comenzara oficialmente. Los titulares comenzaron a llenar las páginas de las revistas y los noticieros, creando un revuelo que apenas empezaba. Mientras tanto, Marc Anthony mantuvo un perfil discreto a lo largo de la investigación, cuidadosamente manejando su imagen pública y sacrificando su propia voz al propagarse la controversia. Sus abogados lograron mantenerlo lo suficientemente alejado de los problemas como para evitar cargos tan serios como los que enfrentaba Diddy, lo cual enfureció al empresario, quien se sintió traicionado por aquel en quien había depositado toda su confianza y bienestar financiero.
A medida que el imperio de Didi se desmoronaba, su amistad con Mark también se desvanecía. Lo que había comenzado como una asociación exitosa se convirtió en un intercambio de agravios mutuos. Durante el juicio, Didi no dudó en señalar a Mark como el verdadero culpable de toda la situación, asegurando repetidamente que solo había seguido los consejos de su amigo más cercano. Él me prometió que todo estaba bajo control, afirmó Didi en una de sus declaraciones, su voz resonando con frustración y dolor. Me aseguró que invertir en esos hoteles sería la mejor decisión, y ahora estoy sufriendo por su avaricia y falta de ética. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por enmarcar las cosas de esa manera, el juez y el jurado no fueron persuadidos por su defensa. Las evidencias presentadas mostraban que Didi había jugado un papel protagónico en todas las decisiones financieras, firmando documentos que facilitaban las transacciones fraudulentas, y por lo tanto, su complicidad era innegable. Su táctica de culpar a Mark fue vista como un intento desesperado por desviar la responsabilidad, un último esfuerzo para salvar lo que quedaba de su reputación y futuro. Cuando se dictó el veredicto, fue devastador. Didi fue hallado culpable de varios delitos, condenándolo a prisión y enfrentando multas que prácticamente arruinarían su fortuna y su estilo de vida de lujo. Al salir del tribunal, rodeado de periodistas con cámaras y micrófonos, Didi expresó su frustración y rabia. Todo esto es culpa de Mark Anthony, murmuró entre dientes, su desdén palpable. Me destruyó, me utilizó y luego me abandonó, agregó, decidida su voz, desbordando una mezcla de impotencia y burla al destino. Esto no ha terminado. Al día siguiente, los medios hicieron eco de su caída. Nadie había anticipado que un magnate como Didi pudiera ser víctima de tal desgracia, atrapado en un juego que parecía más propio de una novela que de la vida real. Lo más intrigante era su intento por implicar a Mark en sus problemas, como si un escándalo tan grande pudiera ser diluido en la narrativa de una amistad una vez solidificada. Mientras Didi se dirigía a la cárcel, Mark mantenía un silencio prudente. Diversos periodistas buscaban su declaración, pero él rehusó hablar sobre las acusaciones, consciente del escándalo acechante. En la intimidad, sin embargo, estaba enfurecido. No podía creer que Didi, a quien consideraba un amigo, lo estuviera culpando públicamente por el fracaso de su negocio asociado. La lucha interna de Mark era abrumadora. Lidiar con un daño repentino a su reputación era complicado, pero el hecho de que su antiguo amigo lo arrastrara a esa vorágine de desasosiego lo hacía sentir aún más impotente. Con el tiempo, lo que había sido una amistad sólida se transformó en un espectáculo mediático, una lucha pública de declaraciones que se transformaron en dardos lanzados sin consideración por las consecuencias. Desde su celda, Didi continuaba lanzando acusaciones, insistiendo en que había sido manipulado por Mark y que este era el verdadero cerebro detrás de todo el fiasco. Mientras tanto, Mark se rodeó de un equipo de abogados y publicistas para proteger su reputación, consciente de que el tiempo era esencial en este escenario público. En varias entrevistas, comenzó a exponer su versión de los acontecimientos, negando cualquier participación en las actividades ilícitas que Didi le atribuía. Sean siempre fue un hombre con grandes ambiciones, comentó Mark en una charla con una revista sobre negocios, empleando un tono que buscaba más la empatía que la confrontación. Pero a veces la ambición puede cegar a las personas. Hicimos negocios juntos, sí, pero él siempre supo lo que hacía y tenía la última palabra. La confrontación de declaraciones se prolongó durante meses, con los medios deleitándose en cada nuevo giro del caso, convirtiendo el escándalo en un circo que alimentaba el morbo del público. La opinión pública se dividió. Algunos veían en Mark a un hombre con una imagen pulcra incapaz de involucrarse en algo tan turbio, un verdadero ícono del éxito. Otros consideraban que Didi, con su carácter fuerte y su historia de triunfos, no aceptaba la realidad de sus fracasos y caía en un ciclo autodestructivo. El legado de Didi sufrió un golpe devastador. Aunque seguía siendo una figura importante en la música, su reputación empresarial se había derrumbado. Las muertes financieras que acechaban su imperio eran palpables. La mayoría de sus empresas cayeron en la quiebra. Las inversiones vacías que alguna vez prometieron grandes retornos se convirtieron en lastres que arrastraron consigo su imagen pública y su credibilidad. Aquellos que alguna vez lo consideraron un líder y una fuente de inspiración comenzaron a mirar con escepticismo, y los socios se distanciaron rápidamente en un intento por proteger sus propias carreras. Los días de lujo y dominación eran ahora recuerdos lejanos, eclipsados por la cruda realidad de su situación legal y financiera. Didi pasaba horas en su celda, reflexionando sobre cómo había caído en esa trampa, y cada vez que intentaba procesar lo sucedido, la sombra de Mark flotaba sobre él. Las horas se deslizaban con la pesadez del tiempo perdido y las oportunidades olvidadas. Cada momento era un recordatorio de cómo, en cuestión de meses, su mundo se había desvanecido. En sus momentos más sombríos, no podía dejar de pensar en Mark, y esa traición, en su mente, significaba una herida abierta que nunca sanaría. Mark, por su parte, aunque inicialmente escapó de los resultados devastadores del escándalo,
también sintió sus efectos en términos de pérdida y desconfianza. Pese a sus estrategias para distanciarse de Didi y su fallida empresa, comenzaron a aparecer dudas sobre su integridad en la industria. Algunos contratos importantes fueron cancelados, y su imagen pública, aunque menos dañada que la de Didi, tuvo que cargar con las secuelas del escándalo que los había unido en su momento. En privado, se frustraba al ver cómo todos los esfuerzos por mantener a raya las consecuencias se desmoronaban ante los tumultuosos vientos de la opinión pública que coloreaban de gris su imagen. Por mucho que quisiera, no podía evitar que el escándalo manchara no solo su reputación, sino también sus futuras oportunidades. El juicio no solo destruyó un imperio empresarial, sino que también terminó con una amistad de años, un lazo que parecía indisoluble, pero donde la ambición había revelado su verdadera naturaleza corrosiva. Ahora, Didi pasaba las horas en su celda, reflexionando sobre cómo había caído en esa trampa. Los días de gloria en los que todo lo que tocaba se convertía en éxito parecían de una vida pasada, un recuerdo que se desdibujaba con cada repaso de su historia personal. Las decisiones que tomó en ese camino le pesaban como piedras, incluso el downturn neón de su fama ya no brillaba con la misma intensidad. En sus momentos de introspección, sentía cómo el vacío de su imperio se hacía eco en su alma cada día que pasaba tras las barras. En sus pensamientos, los días de notoriedad y aplausos ahora se transformaban en un constante susurro de arrepentimientos y remordimientos que podían destrozar cualquier reflexión positiva sobre cómo había construido su legado. En sus momentos más íntimos, no podía dejar de pensar en cómo Mark, su amigo y aliado en los tiempos de gloria, se había convertido en la figura cuya traición lo había conducido inevitablemente a su ruina. A medida que las horas se deslizaban en la sala del tribunal, Didi revivía mentalmente los momentos cruciales que lo llevaron a ese punto de quiebre, un recorrido introspectivo lleno de dolor y lecciones. La perspectiva de éxito que antes lo rodeaba en el bullicio de la sala de audiencias ahora era solo una fantasía ilusoria, mientras escuchaba a los abogados discutir cifras y contratos como si esos detalles no tuviesen nada que ver con la persona que alguna vez creyó ser. Pero era precisamente en esos números y esas cláusulas minuciosas donde estaba enterrada la génesis de su desastre. No fue un único error catastrófico, sino una serie de pequeñas decisiones y elecciones que lo arrastraron al abismo, una cadena de eventos en la que cada eslabón parecía inofensivo. Recordaba cuando, con entusiasmo desenfrenado, Mark lo invitó a su mansión en Miami para discutir esos futuros brillantes que ambos, ciegos en su confianza, imaginaron. El ambiente era distendido, con la luz dorada del atardecer reflejándose sobre el agua turquesa, creando un paisaje que prometía a la ambición. En medio de ese entorno, Mark, con su carisma y compostura innata, predicaba sobre la oportunidad que tenían entre manos, y Didi, seducido por las atmósferas de prosperidad que lo rodeaban, comenzó a imaginar un futuro en el que ambos serían titanes de la industria. «Esto es el futuro», decía Mark con entusiasmo, dibujando imágenes de un imperio que se expandiría bajo su visión. «Didi, esto es oro puro. Nos haremos más grandes que nunca. No hay riesgos, solo recompensas». La habilidad de Mark para moverse entre lo profesional y lo personal era fascinante. Pocos podían navegar en esa delgada línea de forma tan eficaz. Didi, atrapado en la corriente de confianza y admiración, no vio venir la inminente catástrofe. Sin embargo, a medida que los abogados presentaban evidencia contundente en su contra durante el juicio, Didi comenzaba a darse cuenta con una claridad angustiosa de los errores cometidos. Como no se dio cuenta antes de que los informes financieros estaban llenos de anomalías. En retrospectiva, todo era evidente: gastos inflados, transferencias raras a cuentas offshore, contratos irregulares. Todo estaba allí, documentado y respaldado por pruebas que dejaban poco espacio a la defensa. Con cada nueva evidencia, la realidad se le presentaba como un oscuro espejo que reflejaba la magnitud de su culpa. Didi recordaba la energía en la fiesta en la que forjaron su asociación y cómo, en la euforia de los buenos momentos, ignoraron las señales de advertencia que comenzaban a salir a la superficie. Pero en esa época, Didi estaba ocupado lidiando con un torbellino de reuniones, eventos y viajes de negocios. La inversión hotelera era solo un fragmento de su vasta red empresarial. Nunca supuso que algo tan pequeño podría tener consecuencias tan colosales. Había delegado mucho, confiado en Mark y se había centrado en otros aspectos de su imperio, sumido en la ilusión de que todo estaba bajo control. Esa fue su gran falencia: desestimar esos detalles cruciales en el tejido de su empresa y poner en manos de un amigo decisiones que deberían haber sido discutidas y revisadas con minuciosidad. En el mundo empresarial, el éxito radica en las sutilezas, en esos pequeños matices que pueden marcar una diferencia dolorosa entre triunfar o fracasar. Como una tormenta indomable, el eco de la voz del fiscal resonaba en la sala, recordándole que el destino de su vida ahora pendía de la interpretación de esos detalles,
esos pequeños hilos que unían sus decisiones. Por su parte, Mark nunca apareció físicamente en el juicio. Su presencia era representada a través de un manto de documentos y mensajes que el equipo legal de Diddy utilizaba, como un mensaje entre líneas, para desviar la responsabilidad hacia él, lo que incrementó la frustración palpable de Diddy. Mientras Diddy enfrentaba el juicio con su vida expuesta ante una atmósfera llena de juicios y miradas escrutadoras, Mark avanzaba cuidadosamente, evitando quedar atrapado en el escándalo. Recordaba cómo, en medio del tumulto, Mark parecía haber encontrado una forma de deslizarse, de evitar participar en el drama que se desataba. Una imagen persistía en la mente de Diddy, de una fiesta en un yate en las costas de Puerto Rico, organizada por Mark, donde todo había comenzado a fraguarse. La celebración, repleta de celebridades y empresarios, fue donde se concretó la primera gran inversión en el proyecto hotelero. Mark había convocado a figuras prominentes de la industria, todos ansiosos por participar en un negocio que ellos creían que sería el futuro del turismo en el Caribe. Hablaban emocionados sobre las espectaculares ganancias que se aproximaban y de cómo el Caribe se estaba transformando en un destino predilecto para los ricos y famosos. Este es el futuro, proclamaba Mark, alzando su copa en un brindis que resonaba con la certeza de grandes sueños. Diddy, atrapado por la atmósfera efusiva y emocional, no encontró razón alguna para desconfiar. Después de todo, Mark parecía estar desempeñando maravillosamente su papel de socio visionario. Sin embargo, en retrospectiva, al mirar hacia atrás a través de la niebla de su experiencia, Diddy comenzaba a entender que esas interacciones, esas reuniones llenas de promesas y camaradería, mostraban un lado de Mark que había ignorado deliberadamente. Mientras las pruebas se apilaban durante el juicio, Diddy se percataba de una verdad inquietante: había entregado el control de su destino a alguien que lo había utilizado como un simple peón en su propio juego. Esa pregunta lo atormentaba. Lo que más le dolía no era la pérdida material ni los daños irreparables a su reputación, sino la traición que atormentaba su lealtad. Mark había sido uno de sus mejores amigos, habían compartido años de éxitos y fracasos, conquistando juntos la música, el entretenimiento y los negocios. ¿Cómo había sido posible que todo se desmoronara de tal manera, con un amigo tan cercano a su lado? Aquella amistad, que una vez había sido una fuente de fuerza y apoyo, era ahora la misma espada que perforaba su corazón. Mientras navegaba por los testimonios y las réplicas que se inmiscuían en su día a día, Diddy no podía evitar repetir en su mente el mantra de preguntas: ¿cuántas de esas reuniones con Mark fueron genuinas y cuántas fueron parte de un elaborado juego orquestado por él? ¿Cuándo dejó de ser un socio para convertirse en una víctima manipulada? ¿Acaso Mark había planeado todo desde un inicio o simplemente tomó ventaja de una situación fuera de control que él mismo creó? Esa incertidumbre lo atormentaba no solo en el tribunal, sino también en la soledad de su celda. La identidad que una vez se construyó sobre confianza y respeto ahora se desvanecía, compilando cada dolor en un clamor de traición. A lo largo de cada reunión de negocios después de aquella fiesta, Mark había sido siempre el más convincente. Cuando los reportes comenzaron a evidenciar retrasos y problemas, siempre tenía una justificación lista, un relato conmovedor con el que encubrir la envergadura de la crisis naciente. Es solo algo temporal, repetía Mark, como un mantra tranquilizador. Estos proyectos requieren tiempo. Todo saldrá bien. Una vez más, Diddy, abrumado por múltiples preocupaciones e inmerso en el frenesí del trabajo, se aferraba a esas palabras y continuaba su camino, convencido de que habían tomado la mejor decisión para su futuro. Fue ese patrón el que lo llevó a confiar ciegamente y a transferir más responsabilidades a su supuesto amigo, sin darse cuenta de que Mark no solo manejaba la narrativa, sino también las operaciones del negocio. Comenzaba a comprender la profundidad de su error, incluso con el ruido de las implicaciones que se alzaban en el juicio. Los problemas en las cuentas, los contratos con modificaciones oscuras, todo era, de hecho, el resultado de las decisiones de Mark. Con cada encuentro con inversores, Diddy había confiado en la palabra de su amigo, siendo arrastrado por el impulso de su amistad y el deseo de éxito. Yo me encargo de esto, tú sigue brillando en lo que mejor sabes hacer, repetía Mark, haciéndole sentir un alivio durante las conversaciones que ahora le parecían envolventes. Pero ahora, bajo la presión de la justicia y los cargos agravantes, Diddy se daba cuenta de que ese lujo, que él percibía como un signo de amistad, había sido su perdición. Los contratos firmados, las cuentas en el extranjero, las transacciones que aparecían y desaparecían como sombras en los balances empresariales, todo recaía bajo su nombre, dejándole la carga de cada decisión anterior. Mientras las cámaras de los periodistas parpadeaban, rodeándolo fuera del tribunal, Diddy se preguntaba cuántas de esas reuniones con Mark fueron genuinas y cuántas fueron parte de un elaborado juego de negocios. ¿Acaso este era el precio que haría falta pagar por una amistad en la que él había depositado toda su confianza?
De esta manera, los momentos vividos en el yate, la luz cálida del atardecer adyacente a sus esperanzas, se emborronaban junto a los recuerdos de lo que alguna vez fue una lección sobre la ambición sin límites. Para todos los que han llegado hasta aquí, les recuerdo que se suscriban al canal Bombazos VIP, dejen su like en el vídeo y comenten qué les parece esta historia tan intensa. Así que, hasta aquí hemos llegado con este capítulo de desilusión y traición en el mundo de Diddy y Marc Anthony. No olvides suscribirte a nuestro canal Bombazos VIP y dejar tu comentario sobre lo que piensas de esta intrigante trama. Tu apoyo es fundamental, así que también dale like al vídeo. ¡Hasta la próxima!